¿Estamos allí, iglesia? Amén. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Padre Dios, que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos para que tú seas obrando de una manera especial, Dios. Que a través de tu palabra tú puedas hacer maravillas, bendito Dios. De una manera especial y de una manera poderosa, bendito Dios. Padre, gracias te doy, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ya me puede sentarse, pero no sobre la alabanza. Gloria. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice la Escritura que Jesús, hablando con sus discípulos, comenzó a preguntarles que qué decían los hombres acerca de él. Y dice la Biblia de que unos dijeron que quizás él era Juan el Bautista, quizás Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Dice la Escritura de que Jesús les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Levantándose Simón Pedro, ¿verdad?, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni te lo ha revelado sangre. Y dice la Escritura de que Jesús le dijo: he aquí que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es específicamente ese versículo el enfoque de la predicación en esta mañana. Las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y es una promesa la cual encontramos, la cual hallamos dentro de las Sagradas Escrituras. Y es de que Jesús le dijo a sus discípulos que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. Y es interesante porque es que precisamente Cristo había escogido a Pedro y no a otro. Porque Pedro, ¿verdad? Todos sabemos que Pedro era un hombre que no tenía letra. Todos aquí sabemos que Pedro era una persona del vulgo, del común. Todos aquí sabemos que Pedro, la profesión que tenía era ser pescador. Y también todos que aquí conocemos, o quizás todos que aquí llegamos, quizás alguna vez a escuchar o a investigar, que en Israel tienen unas ciertas normas, unas ciertas reglas, y es de que cada niño que nace a lo que tiene 5 años de edad ya debería haber
sabido tan siquiera los primeros 5 libros de la ley. Y a medida de que va transcurriendo el tiempo, se va haciendo mayor la exigencia, a tal punto que cuando tiene 12 años el niño, ya debería tener cierto conocimiento en la palabra. Y de llegar a ser así, aquel niño era tomado y era llevado, alabado sea el Señor, y era tenido en el templo para ser consagrado y para ser entrenado. Dado de que Pedro se dedicaba a ser pescador, vemos que Pedro en su niñez no había cumplido con los requisitos para ser entrenado profundamente en las Sagradas Escrituras. Por eso cuando Jesús llega al templo, dice el Evangelio de Lucas, de que sus padres subían cada año a Jerusalén a ofrecer el sacrificio anual. Y cuando Jesús llega, dice la Escritura de que Jesús se queda en Jerusalén, sus padres comienzan a buscarlo, pero no lo hallan. Dice la Biblia de que sus padres vuelven y encuentran a Jesús sentado con los doctores de la ley hablando acerca de la palabra. Y si usted ha leído el Evangelio de Lucas, usted se va a dar cuenta de que la mayoría de los que estaban ahí quedaron asombrados. ¿Por qué quedaron asombrados? Porque el niño tenía una sabiduría tan extensa y tan profunda que ellos nunca habían visto a ningún niño igual. Ellos nunca habían visto a ningún niño semejante que tuviera una sabiduría tan profunda en las Escrituras. Por eso los doctores de la ley, en el tiempo cuando Jesús era niño, se quedaron asombrados al ver la sabiduría que tenía Jesús, siendo de que solamente subía una vez al año al templo y que quizás no tenían un conocimiento acerca de que Jesús existía y a su nombre. Gloria a Dios. De que aquel jovencito tuviera ese conocimiento. Porque si ellos hubiesen sabido el potencial que había en Jesús, posiblemente a través de la tradición que ellos mantenían, lo hubiesen tenido que llevárselo al templo para instruirlo. Pero que se estaban dando cuenta de que no necesitaba una instrucción, porque ellos que quedaron asombrados. Entonces Pedro, ¿verdad?, que era del vulgo, que era pescador, no tenía la misma capacidad, no tenía el mismo intelecto. Por eso en el libro de los Hechos nosotros encontramos algo bastante interesante, porque dice la Escritura de que Pedro y Juan son perseguidos, pero cuando Pedro y Juan son interrogados y el que habla es Pedro, los doctores de la ley se quedan asombrados diciendo cómo estos hombres del vulgo, que son pescadores, que fueron pescadores, tienen una elocuencia y tienen un estilo de hablar, un estilo de dirigirse y tienen un conocimiento de la palabra, si son del vulgo. ¿Alguien está aquí todavía? Amén. Ellos se quedaron asombrados. Ellos se quedaron, por decirlo de la siguiente manera, ellos se quedaron como anonadados. No entendían lo que estaba aconteciendo. Cómo los hombres del vulgo tienen quizás más conocimiento o el mismo conocimiento que nosotros. Tienen la forma cómo dirigirse, tienen una forma, una elocuencia para expresarse. Pero son hombres del vulgo. O sea, eran denominados hombres del vulgo por los fariseos, por los escribas, por todas estas personas que representaban el movimiento religioso de aquel entonces, en el primer siglo. ¿Estamos aquí todavía? Aleluya. Dice la Escritura, ¿verdad?, de que Jesús lo que escogió. Y en el libro de los profetas se dice de que he aquí que él iba llamando de dos en dos. Y uno de los evangelios narra cuando Jesús comienza a llamar de dos en dos. Y el último que llama, ¿verdad?, es a uno llamado Mateo, ¿verdad que sí?, llamado Leví, que es el último que Jesús llama para que sea uno de sus discípulos. Y dice la Escritura de que cada uno de ellos tenía quizás
¿verdad? Una educación completamente diferente a la de los demás, pero Cristo decidió escoger la 12. Y a su nombre. Cristo escogió a esos 12 y esos 12 estaban revueltos, que estaban repartidos. Cada quien tenía quizás un conocimiento acerca de algo. Por ejemplo, cuando usted revisa, la Escritura dice de que Juan, el discípulo amado, Juan tenía una estrecha relación con el sacerdote. O sea, Juan tenía un conocimiento. Mateo era recaudador de impuestos, el cual debía tener un gran conocimiento. Pero Judas, amén, que era una persona que había sido rescatado, ¿verdad? Que había sido llamado por Jesús, pero él era ladrón. O sea, antes de que Jesús lo llamase, ya Judas tenía una trayectoria de ser ladrón. Pero aún así Cristo lo llamó. Y todo esto lo digo porque es precisamente a Pedro a quien Jesús que escoge para decir: he aquí que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves, pero ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Estamos aquí todavía? ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? He aquí que yo te daré las llaves. Lo que atares será atado, lo que desatares será desatado. En unas palabras básicas, Jesús le estaba entregando a Jesús la autoridad suprema en aquel momento. Jesús le estaba delegando sobre Jesús la autoridad. Jesús le estaba delegando sobre Pedro algo grande. ¿Cuántos años tiene él? La pregunta es, ¿por ¿Cuántos qué? años tiene él? ¿Por qué sobre Pedro y no sobre otro? Si Pedro prácticamente cumplía con los requerimientos para no delegársele nada. Porque Juan podía ejercerlo completamente. Juan podía tener un conocimiento, y nosotros vemos que la epístola del apóstol Juan, la primera, la segunda y la tercera carta, son acontecimientos profundos. Y Juan habla de una manera muy profunda. Aún el mismo evangelio de Juan es un evangelio completamente diferente a los otros 3 evangelios. O sea, Juan tiene un conocimiento, Juan tiene una profundidad, pero sobre Juan no fue delegado. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. O sea, mi hermano, ¿a qué quiero llegar en esta hermosa mañana? Quiero llegar al punto de con que Pedro no era perfecto, con que Pedro quizás no tenía elocuencia cuando se le delegó la autoridad, con que Pedro quizás era el más insignificante. Fue sobre él que Cristo dijo: sobre él edificaré mi iglesia. Por eso en el libro de los Hechos se dice de que Pedro era el principal de todos los apóstoles. Por eso en el libro de los Hechos se dice de que Pedro tenía una autoridad porque era anciano de la iglesia. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y quizás usted se pregunte, hermano, ok, ¿a qué quiere llegar? Pues quiero llegar que la iglesia no fue conformada para ser un mover religioso o un mover político o quizás ser cualquier cosa, no. La iglesia fue constituida para llevar la difícil labor de evangelizar al mundo. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas, pero el evangelio es poder de Dios. O sea, Cristo le entregó a Pedro un poder tan sobrenatural para transformar vidas, para pregonar libertad a los cautivos. Porque lo mismo que hizo Cristo, que fue y pregonó libertad a los cautivos, que fue y sanó a los que estaban enfermos,
que fue y anunció el año agradable de Dios. Fue lo mismo que hace la iglesia en el libro de los Hechos. Es lo mismo que hace la iglesia cuando comienza, alabado sea el Señor, a mostrar lo que realmente Cristo había derramado sobre la iglesia. Y a su nombre. Es por eso que el primero que predica no es Juan, sino Pedro. ¿Aló? Amén. Amén. Es por eso que el primero que se levanta a pregonar las buenas nuevas de Cristo es precisamente Pedro. Porque Pedro sabía lo que Cristo le había delegado. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Sí estoy siendo claro en esta mañana. Las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, no hay nada en esta tierra, no hay nada conocido de lo visible o de lo invisible que pueda detener lo que Cristo constituyó el día que le dijo a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Aló? Aleluya. Y hermano, aquí no se necesita que sea un hombre elocuente. Lo que se necesita es que Dios lo haya escogido. Aquí los requerimientos no se especifican de que tiene que ser, ¿verdad?, un hombre aprobado por la sociedad. No. Cuando Dios fija su mirada en alguien, aquí no vale el concepto, aquí no vale lo que nosotros quizás lleguemos a pensar. Porque es precisamente algo interesante lo que le acontece al profeta Samuel. El profeta Samuel llegó y cuando vio a Elías dijo: este es el ungido de Jehová. Y Dios le dijo: ese no es. Porque tú estás viendo como yo realmente no estoy viendo. Tú estás mirándolo fuera, pero yo miro lo que está dentro. Amén. Y aunque por fuera Elías se veía como, ¿verdad?, como un rey aprobado por Dios, por dentro no era aprobado. Porque Dios no quería a Elías, Dios quería que David fuese el rey. Porque David tenía un corazón para con Dios, o un corazón conforme al de Dios. Pero Elías no lo tenía. Estéticamente parecía que quizás fuera un hombre de Dios, pero Dios no lo escogió a él. Aleluya. El profeta Samuel dijo: oh, este es el ungido de Jehová. ¿Se oye? Ciertamente este es el ungido de Jehová. Pero Dios dijo: no. Yo no miro como tú estás mirando. ¿Se oye? O sea, Pedro lo escogieron porque fue Dios el que vio. Mi hermano, cuando el día de Pentecostés, que es precisamente lo que quiero llegar, el día de Pentecostés aconteció algo tan extraordinario que Pedro quedó tan impactado que fue el primero que se levantó a predicar. ¿Aló? ¿Aló? Él dijo: no es que estos hombres que estén llenos de mosto, no es que estos hombres que estén embriagados, no. Es que ha acontecido y ha venido un cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel en el capítulo 2, verso 28, que en los posteros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán y todas estas cosas. Él comenzó a hablar de una profundidad tan tremenda que las personas se quedaron asombradas. Oye, ven acá, pero ese no es Pedro el que pescaba, el que era del vulgo. Pero ¿por qué tiene ese conocimiento? Pues porque el día de Pentecostés, pues Dios lo selló. Por eso la Escritura dice de que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. O sea, representa un problema para el creyente que no haya sido sellado por el Espíritu Santo. Representa un problema. ¿Sabe por qué? Porque la lengua es un miembro indomable. Por eso precisamente Dios bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué es lo que hay? ¿O cuál es la reacción? ¿O cuál es realmente la evidencia del bautismo del Espíritu? Pues que el creyente habla lengua. O sea, no es otra evidencia. Es que el creyente, si usted revisa la Biblia, usted va a revisar de que los creyentes que fueron bautizados con el Espíritu Santo, todos hablaron lenguas y la mayoría profetizó. ¿Por qué? Porque, mi hermano, la lengua es un miembro indomable.
Pero si alguno logra domar la lengua, puede sujetar todo su cuerpo, dice la Biblia. Amén. O sea, Dios desea tomar nuestra lengua. Dios desea darnos el control de nuestro cuerpo. O sea, la iglesia no es una institución política. La iglesia no puede ser vista como una organización religiosa. No, no, no. La iglesia es algo que está evangelizando, pero con poder de Dios. Porque sin poder de Dios, pues no se puede hacer. Amén. Dice, el evangelio es poder de Dios para ti. Para la. O sea, sin el poder de Dios no se puede efectuar la salvación o la conversión de las almas a Cristo. ¿Se oye? Aleluya. Mi hermano, si usted no comprende de que Pedro, Dios le escogió porque tenía un corazón sincero. Porque aunque Pedro era tosco, aunque Pedro quizás no tenía inteligencia en el momento cuando Cristo le escogió, pues Dios sabía lo que iba a derramar sobre Pedro. Amén. Dios sabía lo que le iba a entregar a Pedro y lo que le iba a demandar a Pedro. Ahora, cuando Pedro está pastoreando la iglesia en el libro de los Hechos, la iglesia en Jerusalén, el concilio de Jerusalén, usted no ve que Pedro actúa de la misma forma cuando le escogieron. Usted no ve a Pedro renegando. Usted no ve a Pedro negando su fe. Usted ve a Pedro muriendo hasta las últimas por defender el nombre de Cristo y dando testimonio en todo momento. Usted ve que Pedro comienza a vivir de una manera y de una forma que muestra que ha sido transformado por Dios. Y llega en la cruz y no niega el nombre del Señor. Aleluya. Porque yo le quiero decir algo. Jesús dijo, el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Pero todos aquí sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿O no es así? He aquí que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y el Evangelio de Marcos dice, he aquí que antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. ¿Aló? Amén. Si hemos leído los evangelios, si hemos leído la Biblia, la negación de Pedro. Amén. Dice de que lo habrá negado y ciertamente él lo negó. Yo no lo conozco. No, yo no lo conozco. Yo no lo conozco y comenzó a maldecir para que, no, pero es que tú hablas como ellos. Es que tú te ves como ellos. No, pero yo no lo conozco. Me estás confundiendo, yo no lo conozco. Comenzó a maldecir y cantó el gallo. Amén. Hubo el canto, pero no del gallo que nosotros conocemos aquí en la costa. Este no fue el gallo que cantó. Y Jesús lo vio a los ojos y Pedro comenzó a llorar profundamente y pidió perdón. Pero eso no quiere decir de que aunque él pidiera perdón, tuviese que ser perdonado por Dios. ¿Por qué, hermano? ¿O por qué digo esto? Porque hay veces que nosotros decimos cosas que realmente no queremos decir. Y eso fue lo que realmente aconteció con Jesús. Él dijo algo que no quería decir. Porque si la Biblia dice, si alguien me niega, yo lo negaré. Eso quiere decir de que Pedro no podía cumplir la función que se le había delegado en el texto que hemos leído. ¿Sí o no, pastor? ¿Aló? ¿Aló? Aleluya. ¿O no quiere decir eso? Amén. Si alguno peca no va al cielo, pero si yo peco y pido perdón, pero sigo pecando, ¿será que voy al cielo? Porque soy un pecador reincidente. O estoy pecando deliberadamente, como dice la Escritura. Amén. Y el que peca deliberadamente, y otra palabra para el deliberadamente es locamente. Porque es que ya yo conocí
que el pecado es malo. Y si yo vuelvo al pecado, pues ya yo me hago culpable de eso. ¿No? Una cosa es el pecado de omisión, el fallo. Y otra cosa es que yo haga las cosas sabiendo las que voy a pecar. ¿Aló? O sea, cuando usted sabe hacer lo bueno, que dice Santiago, cuando yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me he contado por qué. ¿Por qué? O sea, la iglesia tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y cómo nosotros sabemos lo bueno y lo malo? Pues escudriñando las escrituras. Porque el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Pero cuando usted ve al creyente que saca solamente cosas malas de su corazón, es porque su corazón está ¿qué? Dañado. Cuando tu corazón solamente piensa en hacer el mal, es porque en ti está el mal y no el bien. ¿Aló? Aleluya. ¿Se oye? Amén. ¿Estoy siendo claro? Gloria a Dios. ¿Estoy siendo claro? Amén. Mi hermano, Pedro era excepcionante. Jesús le dijo, tú eres un hombre de poca fe. Pero eso no mató la fe de Pedro. ¿Aló? Amén. No le dijo así, pastor. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Pedro dudó a tal manera que se le olvidó nada. Porque dice la escritura de que Pedro no sabía nadar. Cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, Pedro se lanza al mar y comienza a nadar hacia Jesús. Y obviamente sabía nadar porque era pescador. Pescador que se respeta, sabe nadar, porque si no, no es pescador. Pero Pedro, cuando vio a Jesús, eres Jesús, pues manda que yo. Y cuando comenzó a caminar sobre el agua, pues se distrajo y se le olvidó hasta que sabía nadar. Se estaba ahogando, estaban en alta mar. Jesús lo levanta. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo trató que era un hombre de poca fe. Pero eso no hizo que Pedro retrocediese o se sintiese mal. ¿Aló? Porque es aquí que Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero es aquí que yo voy a pedir para que tu fe no falte. ¿Aló? O sea, Satanás no quería que Pedro llegase al día de Pentecostés, porque sabía que cuando Pedro fuese sellado por el Espíritu Santo, Pedro iba a revolucionar cada lugar donde Pedro tocase. Por eso que cuando Pedro iba caminando, la gente sacaba a los enfermos para que tan siquiera la sombra cayera sobre los enfermos. Y la sombra de Pedro tenía, mi hermano, una unción que los enfermos eran sanados. ¿Aló? Algunos pañuelos de Pedro, algunos trapos de Pedro, algunas prendas de Pedro, Pedro las enviaba para y solamente las colocaban sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. ¿Por qué, mi hermano? Porque Pedro fue sellado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se oye? Tú eres Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que yo te he entregado. ¿Aló? Gloria a Dios. O sea, había un poder sobrenatural sobre Pedro, que Pedro tenía que utilizar, que Pedro tenía que saber administrar. Hay un hombre, ¿verdad?, llamado Simón en la Biblia también, el cual era brujo. Era el tal Bar Jesús. Él le ofreció plata a Pedro. Yo quiero que cuando yo ponga las manos, también la gente reciba el Espíritu Santo. Y él le dijo, el don de Dios no se compra. Y yo te veo en prisión de angustia. Mi hermano, eso lo vio Pedro y no lo vio Felipe. ¿Aló? Amén. Porque Felipe andaba con Simón, el que era brujo. ¿Aló? ¿Sí o no? Él fue bautizado también por Felipe, pero Felipe no vio eso. ¿Por qué no lo vio? Porque no le tocaba a Felipe verlo, le tocaba a Pedro.
¿Aló? ¿Aló? ¿Verdad? Estamos estudiando la Biblia. No. En el libro de los Hechos se narra de que Felipe fue a Samaria, comenzó a predicar, la gente se convirtió, mi hermano. Felipe llegó, mi hermano, con una unción y la gente comenzó a convertirse y Felipe comenzó a bautizar gente. Fila india para bautizar a la gente. ¿Aló? Y aún él creyó y fue bautizado. Pero cuando llegó Pedro, la gente no había recibido Espíritu Santo y fuego. Llegó Pedro y comenzó a orar. Y Simón dijo, oye, pero eso no es tan Felipe. Felipe tiene la unción, pero la gente se convierte, pero no han recibido Espíritu Santo y fuego. Llegó Pedro y comenzó a imponer manos. Recibe de Dios, recibe Espíritu Santo y la gente recibía. ¿Aló? La gente comenzó a hablar lengua, algunos profetizaron, amén. Pero Simón tenía un corazón dañado y quiso comprar el don de Dios. Y él dijo, el don de Dios no se compra. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó, Padre? Lo puso ciego. Le tiró una palabra y el hombre quedó, se le nublaron los ojos de repente. Por ese motivo, Satanás quería detener la obra de Pedro. Quería intentar que Pedro no llegara a Pentecostés. Porque es que todo el que tiene la experiencia, que tiene la misma experiencia de Pentecostés, no queda igual. Aleluya. Yo he dicho no sé cuántas veces ya esto, pero es lo que Dios toca, mi hermano, no queda igual. Aleluya. Mi hermano, Isaías tuvo una visión terrible. Vio algo y, oh Señor mío, ya yo creo que me voy a morir porque mis ojos vieron al Santo de Israel. Yo creo que yo voy a caerme muerto aquí enseguidita. Y vino un ángel, agarró un carbón encendido, mi hermano, prendido en candela. Se lo pegó a Isaías en los labios y Isaías se le quitó enseguida el índice de su boca. O sea, lo que Dios toca, Dios lo transforma. Amén. ¿No? O sea, hay gente, mi hermano, que se supone que Dios las toca, pero no hay cambio. Se supone que ora, pero no hay cambio. Cuando la Biblia dice que el que permanece en Él no peca. O sea, la oración es la forma como yo permanezco en Él. O sea, si yo oro, no peco. Amén. ¿Por qué? Porque la oración me santifica. La oración me acerca y me mantiene a permanecer en Él. Y yo puedo estar velando. Y yo puedo estar allí. Estoy pendiente de que no vaya a tener ningún poquito de levadura. Porque un poquito de levadura va a leudar. Aleluya. Un poquito va a leudar. Entonces, como yo, el Espíritu me va a decir, ese es un poquito que no te conviene. ¿Aló? Él te va a decir peligros por aquí, peligros por allá. Recuerda, somos iglesia. Amén. No tenemos menos que la iglesia del primer siglo. Tenemos lo mismo. ¿Aló? Tenemos lo mismo. Dios nos dijo, cuando llegue el siglo XXI, pues la iglesia va a tener menos función que la iglesia primitiva. No. Él dijo de que cosas mayores vamos a hacer nosotros. Y es una palabra vigente para la iglesia. Es una palabra vigente para todo creyente. Es una palabra vigente que tiene que tener un cumplimiento. Pero ahora la gente le es más fácil brincar, amén, saltar y fingir una cantidad de cosas que realmente experimentar lo que Dios desea que el creyente experimente. Y cuando el creyente empieza con un arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento verdadero, con una transformación completa, el creyente va a ser un buen creyente. Va a ser un discípulo, alabado sea el Señor, admirable. Va a ser un discípulo que realmente va a marcar la diferencia. Y a su nombre. Gloria a Dios. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir? Cuídense de la doctrina
de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos? Pues que ellos predicaban pero no tenían misericordia. Ellos predicaban pero eran unos hipócritas. Ellos hablaban de Dios siendo malos, decían cosas buenas. ¿Aló? Eran sepulcros blanqueados. Eran una apariencia de piedad. Por dentro que estaban hechos pura rapacidad. Eran lobos rapaces que estaban llenos de sepulcros blanqueados. No eran absolutamente nada y aparentaban ser algo. ¿Se oye? ¿Se oye? O sea, nosotros nos tenemos que cuidar de todas esas cosas. Somos iglesia, no somos iglesia. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. ¿Para quiénes son los evangelios? Para nosotros leerlos y hacer conforme a lo que allí esté. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Mi hermano, desde el día que Pedro se le dijo eso, la vida de Pedro, mi hermano, no fue fácil. Los ataques que recibía Pedro, mi hermano, no eran fáciles. Pero gracias a Dios que Pedro llegó a Pentecostés sin negar la fe que había recibido. Gracias a Dios que Pedro llegó a sobrevivir hasta Pentecostés. Y cuando Pedro llegó a Pentecostés, aleluya, dice la escritura de que recibió poder, fue revestido de Dios. Y Pedro, que hermano, se levantó con una confianza a predicar. Y qué unción para convertir gente que tenía Pedro. Predicó Pedro su primer mensaje y 3,000 personas. ¿Aló? ¿Se oye? Aleluya. Predicó Pedro su segundo mensaje, 5,000 se convirtieron. ¿Se oye? Pedro comenzó a reunir a los hermanos. Vamos a orar por confianza y por fortaleza, mi hermano, y el lugar donde estaba tembló. ¿Aló? Mi hermano, Pedro iba caminando y los enfermos se sanaban con sus ojos. Pedro llegó al templo de la Hermosa a orar a la hora novena. Había un paralítico allí. Y Pedro le dijo: yo no tengo ni oro ni plata, de lo que yo tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Que se levantó y glorificaba a Dios. ¿Se oye? Amén. Pedro llegó a la casa de Cornelio, comenzó a predicar. Mi hermano, Pedro quizás no tenía la intención de orar por ellos. Pero Pedro comenzó a predicar, a anunciar acerca de que había un plan de salvación, a anunciar la salvación que Dios había determinado, no solamente para el pueblo judío, sino también para el pueblo gentil. Y dice la escritura de que todos en la casa de Cornelio recibieron al Espíritu Santo. Mientras Pedro predicaba, Dios comenzó a operar y a derramar una presencia, y la gente comenzó a hablar lengua y a profetizar. Y Pedro dijo: oye, pero ¿qué es esto? También sobre los gentiles se ha derramado el Espíritu Santo. O sea, Pedro quedó anonadado de lo que Dios que estaba haciendo a través de él. Amén. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, era una palabra que tiene un cumplimiento profético en cada organización que se levanta como iglesia. No una organización religiosa. Pero desde el siglo XIX, siglo XVIII, la iglesia ha entrado a sectorizarse. A sectorizar, vamos a sectorizar la iglesia. No, la iglesia es un cuerpo. No, la iglesia es un cuerpo. Y así como un cuerpo tiene muchos miembros, pues sigue siendo un cuerpo. ¿Aló? Porque el ojo no le puede decir a la nariz: yo no te necesito. No todo el cuerpo va a ser oreja, porque ¿dónde va a estar el pie? Dice la Biblia. No todos son evangelistas, no todos son profetas, no todos son apóstoles. Todos tienen un cumplimiento en el cuerpo, como miembros. Y la división es la única forma de que el cuerpo pierda la fuerza y pierda el movimiento pentecostal que realmente la iglesia de sana doctrina. Aleluya. Gloria a Dios. Que cuando el creyente empieza a dejarse meter cucarachas en la cabeza del diablo, está dejando que el diablo le divida el cuerpo. ¿Aló? Amén.
Porque aunque nosotros somos parte del cuerpo, yo no sé qué parte del cuerpo soy. Yo lo único que sé es que soy el que abro brecha. Quizás soy mano, quizás soy pie, pero yo estoy abriendo brecha. ¿Por qué? Porque mi función ministerial es tirar la red y el evangelista abre brecha. ¿Verdad que sí? Amén. Felipe llegó a Samaria y comenzó a abrir brecha porque iglesia en Samaria no había todavía. Jesús había comenzado la evangelización, ok, pero no había iglesia. Hasta que llegó Felipe a abrir brecha allí. Llegó la iglesia, llegaron los ancianos de la iglesia de Jerusalén y estipularon lo que tenían que estipular allí. ¿Aló? Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Mi hermano, hay que entender algo. Gente que la iglesia tiene un poder tan sobrenatural que si la iglesia supiera realmente lo que tiene, mi hermano, la iglesia no estuviera como está. Mi hermano, porque hay mucha gente que Dios quiere hacer grandes maravillas, pero a causa de su desobediencia, a causa de que no han querido arreglar sus vidas para con Dios, de que todavía no quieren disponer sus corazones, de que todavía no han entendido lo que Dios desea hacer y por eso no han alcanzado la perfección ni la madurez. Por eso la iglesia está como está. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. No la vaya. Porque Cristo va a venir cuando no le estén esperando. Porque si el padre de familia supiese a qué hora de venir el ladrón, pues velaría y no dejaría mirar su casa. Pero por cuanto no sabemos ni el día ni la hora, Él se va a meter en el día que nadie lo esté esperando. Y allí dice la Biblia que será el llorar y el crujir de dientes. ¿Por qué, mi hermano? Porque la gente no ha entendido de que cuando se habla de perfección en la Biblia, no se está hablando de que usted va a ser un ser sin ningún tipo de defecto, no. Se habla de entender lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros. Se habla de saber que ya el propósito de Dios que está en mi vida y que ya yo conozco el propósito y que ya yo sé lo que Dios quiere hacer conmigo. Ya yo sé qué es lo que Dios desea de mí. Y entonces como yo sé lo que Dios desea de mí, pues yo lo hago. ¿Se entiende? Aleluya. ¿Se entiende? O sea, la iglesia, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Y como no prevalecen contra ella, es porque somos un pueblo indetenible, decía yo predicando un día. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando Satanás ha intentado destruir al pueblo de Dios, pues Dios siempre ha levantado bandera de victoria. Ha levantado bandera de victoria sobre la iglesia. Ha levantado bandera de victoria sobre el pueblo. Que, hermano, porque ciertamente, ¿verdad? Decía un pastor en días anteriores, de que la causante de todo lo que estamos viviendo es a causa de la condición paupérrima de la iglesia, de los ministros, de los que se llaman predicadores, de los que se llaman creyentes. Porque esto no solamente se habla del predicador o del pastor o del evangelista o llámese como se llama, sino del creyente, de aquel que se hace llamar seguidor de Cristo. Y créanme que si Cristo viniese hoy, mi hermano, yo no creo que ni el 50. Bueno, que ni el 50, yo creo que ni el 20. Y creo que ni el 20, creo que del 20, 10. Y del 10 posiblemente entrarían 8. Pero hermano, ¿sabe por qué? Porque la gente no ha entendido que lo que realmente Dios desea hacer no es que las vidas se queden, no es que las almas se pierdan, pero eso no depende de Dios. Eso depende de la conducta y de la forma como nosotros andamos. Por eso dice la Biblia, mirad bien cómo andéis. ¿Aló? No como necios, sino como sabios. Porque los días son malos, dice la Biblia. En el libro de Efesios capítulo 5.
en sus últimos versículos específicamente. Mirad bien cómo andéis. Mi hermano, que una persona es. Jesús dijo, ¿verdad? Un día, predicando al Señor Jesús, no llaméis, ¿verdad? No llaméis a vuestro hermano necio o fatuo. Amén. ¿Verdad que sí lo dice? Amén. No lo llaméis. Pero Pablo, entendiendo de que hay gente que dice que es hermano, pero no es hermano, dice, no andéis como necio. Porque si tú eres hijo de Dios, tienes que andar como un hijo de Dios. Porque si tú tienes a Dios como tu papá, si tú lo llamas a él, Padre, vengo delante de ti. O sea, tú estás confesando. Ay Dios, que es que yo te amo, pero no estás andando como tiene que andar un hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. O sea, si tú no andas como tienes que andar, como él anduvo, tú no eres nada. Lastimoso. Porque hay una cantidad de gente que lo que es pura pamplina. Amén. Puro parapeto o pereta, que en fin de cuentas, hermano, lo que hacen es llenar un número de sillas dentro de los templos, pero realmente no son nada. Hermano, templos llenos hay una cantidad, pero personas salvas, solo hay un pequeño remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Solamente hay un pequeño remanente que no han, mi hermano, no han recibido la apostasía. Porque hay mucha gente, mi hermano, que prefiere mejor aceptar la apostasía que de realmente vivir la palabra de Dios en su vida. Aleluya. Porque es que vivir la sana doctrina trae consigo mismo un sufrimiento de la misma. Porque yo tengo que sufrir y negar a mis deseos. Y mi carne lo va a querer, pero como yo no se los voy a dar, eso va a ser un sufrimiento, una batalla continua con mi carne. Y la otra es que el sufrimiento del vituperio que yo voy a llevar a causa de Cristo, es que el sufrimiento del vituperio de los de mi propia casa. Porque la Biblia dice, porque he aquí que yo vine para traer fuego sobre la tierra. Y que si ya está encendido. Y yo colocaré que en una casa haya división. 2 contra 3 y 3 contra 2. El padre contra el hijo contra la nuera, y esto y aquello, y toda esa cantidad de cosas. Mi hermano, porque Cristo no vino para traer paz, vino para traer espada. ¿Y qué es la espada? La espada es la palabra, y a causa de la palabra, nosotros vamos a tener problemas. Mi hermano, a Jeremías no lo amenazaron de muerte porque él estaba perdiendo tiempo. Es porque cada vez que Jeremías abría su boca, mi hermano, lo que saliera terror de parte de Dios. Cada vez que Jeremías abría su boca, yo creo que cuando la gente veía que Jeremías abría su boca para profetizar, mi hermano, yo creo que la gente ya sabía lo que Jeremías posiblemente podía decir. Porque Jeremías, mi hermano, soltaba Jeremías cada vez que profetizaba algo duro, profetizaba algo difícil, tanto así que uno de los reyes recibió la profecía de Jeremías en un libro y él lo quemó. A mí no me gustó tu palabra, Jeremías, yo lo voy a quemar. ¿Aló? ¿No dice así la escritura? Yo voy a quemar eso a mí no me importa. Porque hay gente así, mi hermano, que a causa de la palabra tienen que sufrir afrenta y persecución. Pero por encima de la persecución, por encima de la afrenta, aún las puertas no prevalecen. Aleluya. Aún las puertas no se pueden enseñorear de la iglesia. Porque Cristo dijo, no se va a enseñorear, no van a prevalecer. Porque sobre ustedes queda delegado la autoridad. Aleluya. ¿No es así? ¿No es así? Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero el que no anda conforme a la palabra, ese sí se lo lleva el diablo. ¿Se oye? El que no anda conforme al evangelio, mi hermano, el tal te anatema. El que no predique el evangelio de santidad, el tal es anatema, porque hay que predicar un evangelio sin añadirle y ni quitarle, porque hay gente, mi hermano, que no le añade, pero le quita. Amén. Ay, el camino me parece, pues si no te parece, pues que no te parece. Porque Cristo no te dijo, si te parece bien hacer esto, hazlo. No. Él dijo, dejad todas las cosas
negarse a sí mismo, soltar todo lo que se llama pecado y entender y comprender lo que Dios desea realmente hacer con cada uno de nosotros. ¿Y qué dice la Escritura? De que nosotros nos tenemos que despojar de nuestro viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos y conforme a toda la carnalidad del hombre. Pero que todas esas cosas desagradan a Dios. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que desvestir del viejo hombre y vestirnos de una nueva criatura. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas ya pasaron. Y aquí vienen a ser todas aquellas nuevas. O sea, el que tiene un encuentro personal con Cristo no tiene que ser igual. ¿Te entiendes? O sea, el que tiene un encuentro personal con el Señor no puede ser igual. Porque nadie queda igual después de tener un encuentro personal. Pedro dejó de ser el pleitoso el día que se encontró en el Pentecostés. ¿Aló? ¿Verdad que sí? Porque en el Evangelio de Juan se dice, oye, ven acá Jesús. ¿Qué pasa con Juan? Y Jesús le dijo a Pedro, ¿qué de ti? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Aló? ¿Qué de ti si yo quiero que él no muera, sino que yo venga y él aún esté vivo? Tú solamente sigue. ¿Qué muestra allí? Que Pedro era pleitoso y celoso. ¿O no, pastor? Porque estaba celando a Pedro. Estaba celando Pedro a Jesús con Juan. Porque no le parecía que Juan estuviera tan cerca, hermano. Sí, y él le dijo, ¿qué? ¿Tú me amas? Pues, pastorea mi oveja. ¿Tú me amas? Pastorea mi oveja. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro se puso triste. Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes que yo te amo. Bueno, entonces, si tú me amas, deja de tanta niñería y comienza a hacer lo que yo te he mandado. ¿Y qué hizo Pedro? Con el rabo entre las patas se fue a Jerusalén. ¿Sí o no? Después que lo vio subir, él se fue a Jerusalén. Él no se puso a decir, ay, es que no, mi Señor, no. Él se fue a Jerusalén. Él comenzó a reunir a los discípulos, se quedaron en el aposento alto, comenzaron a orar, comenzaron a interceder hasta que un momento a otro el Espíritu Santo llegó. El lugar donde estaba tembló, sopló un viento recio y todos los que estaban allí asentados recibieron al Espíritu Santo. Ya Pedro tuvo que entender la exhortación de Jesús y le entendió. Yo creo que durante los 550 días del ministerio de Jesús, creo que fue la primera vez que Pedro entendió. Amén. Fue la primera vez que Pedro obedeció al pie de la letra y se fue directamente a donde se tenía que ir. Ya no se le ocurrió la grandiosa idea de inculcar a los discípulos para llevárselos a pescar. No, ya hasta ahí llegó Pedro con la pesca. Hasta ahí llegó Pedro con las cosas que él le gustaban. Y comenzó realmente a hacer conforme a lo que Dios quería que él hiciese. ¿Y qué era? Pastorear lo que Dios le había dicho que pastoreara. Pedro pastorea a mis ovejas. Pastoréalas, cuídalas, apaciéntalas. Durante ese tiempo que duró Pedro con Jesús, ¿sabes qué pasó? Pedro aprendió. Pedro vio cómo hacía Jesús. Pedro vio cómo se expresaba Jesús. Pedro supo aprender todas las cosas que veía de su maestro. Aunque él al comienzo no las entendió, después las comprendió. Después que entendió lo que Dios que estaba realmente enseñándole a través de su Hijo. Y después el día de Pentecostés, ¿cómo comienza a dirigir la iglesia? De una manera buena. Amén. Y cuando el apóstol Pablo lo llama a relación, en el libro de Gálatas, ¿verdad? Se dice de que Pedro es llamado por Pablo. Amén. Pablo le hace una observación a Pedro. Pablo era apóstol y él le tiene que hacer la observación. Yo vi a Pedro, ¿verdad? Dice la escritura de que Pablo veía a Pedro
de que cuando no estaba en los de la circuncisión, él era igual, parecía un gentil más. Amén. Pero cuando estaba en los de la circuncisión, él se volvía, que la gente tenía que volverse a la ley. Y Pablo dice, eso yo lo tuve que resistir cara a cara. Mi hermano, ¿sabe qué resistir cara a cara? Pues él lo estaba confrontando. Ven acá, Pedro. ¿Tú por qué eres tan hipócrita? Que cuando esta gente está, él le dijo que era hipócrita. Y Pedro entendió. El que era tosco entendió. Amén. Lo que Pablo, un hombre de Dios, le estaba llamando a la mesa. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Pero Pablo le llamó la atención a Pedro. Mi hermano, y Pedro no se puso a decir, Pablo, estás en disciplina. Mi hermano, Pedro tenía más ministerio que Pablo. Tenía más trayectoria que Pablo. Tenía más tiempo. Pablo tenía un conocimiento profundo. Pero Pedro era el presidente. Y por ser el presidente, Pablo no le tembló la lengua. Y Pedro entendió la humillación y la humildad. Porque dice la Escritura que cuando tú reprendes al sabio, te lo agradece. Y yo me imagino que Pedro le tuvo que dicho, Pablo, verdaderamente te doy gracias porque me llamaste. Porque hay cosas que muchas veces hacemos nosotros, que las hacemos inconscientemente, pero no sabemos que estamos. Por eso tiene que venir un Pablo espiritual al que nos venga a corregir. Un hombre de Dios al que nos venga a hacer ver las cosas. Y si tú eres sabio y eres entendido, pues tú aceptas la corrección. ¿No es así, pastor? Amén, así es. Se acepta la corrección con humildad. ¿Verdad que tiene razón? Yo me imagino que Pedro le agradeció a Pablo. Mi hermano, Pedro tenía una gran responsabilidad. Pablo era un misionero extraordinario. Cuando Pablo llegaba, mi hermano, los hermanos lo recibían gozosos, porque iba a contar las maravillas de Dios. Era un hombre respetable el apóstol Pablo, pero Pedro era su presidente, y aún así Pedro entendió. Amén. No se exaltó, no se vanaglorió, sino de que recibió todas las cosas con humildad. Hasta que usted no entienda la humillación delante de Dios, usted no va a poder ver diablo. Porque la arrogancia, la altivez, la prepotencia, es que a mí no me gusta. Pues si a usted no le gusta, pues nosotros le vamos a dar dos tazas, 3 tazas, media olla, una olla entera. El tanque de 1000 litros que estaba por ahí se lo traigo para que se lo dé. Mi hermano, porque esto es hasta que usted entienda. Porque a causa de ustedes, mi hermano, tú no vuelves a tener dolores de parto. No sé cuántas veces ya yo he sentido dolores de parto con el pueblo. Porque es que hasta que Cristo se ha formado, y aquí se le llama la atención a la gente, es para que Cristo sea formado en ellos. No es que nosotros se la tengamos ustedes peladas, no. Es que Cristo tiene que ser formado. Aleluya. Y cuando Cristo sea formado, pues lo dejamos con ustedes y agarramos a otro. Hermano, nosotros no podemos estar, hermano, andando por allí como si nosotros... No. Mi hermano, somos hijos de Dios. Mi hermano, somos la carta abierta. Mi hermano, nosotros somos el testimonio de Cristo en esta tierra. Nosotros somos los representantes. Mi hermano, nosotros somos los embajadores. Mi hermano, alguien dijo un día que una buena imagen vale más que 1000 palabras. O sea, un buen testimonio vale más de una predicación que nosotros podamos hacer. Oye, de verdad que ese varón anda como la Biblia tiene. Ese sí es Jehová. A su nombre. Mi hermano, alguien nos decía en estos días, oye, a mí me gusta hablar con ustedes porque ustedes son amigables, ustedes son, pero hay unos hermanos que no me gustan. Y el hombre es una persona inconversa. Amén. Él decía verdaderamente de que ustedes, a mí me gusta hablar con ustedes, conversar con ustedes.
Porque realmente ustedes siempre están alegres, siempre están amigables, siempre están allí. Amén. Mi hermano, se trata de dar un buen testimonio. Se trata de que cuando nosotros lleguemos, mi hermano, a un lugar, marquemos la diferencia. No que seamos llamados, no sé, y que evangélicos. No, no, no. Tú no se llamado Ike, que se ha llamado evangélico de verdad. Amén. Aleluya. No, hermano, es que no tienen que tener la mirada puesta en mí. Ok, tiene razón. Pero la Biblia sigue diciendo de que tenemos que dar testimonio. A los de adentro y a los de afuera. O sea, que usted en su casa no puede hacer lo que le da la gana. O sea, que usted en la calle no puede hacer lo que le da la gana. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios, amén, Dios realmente nos ha mandado a nosotros a que seamos un ejemplo así. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Yo quiero que tú seas ejemplo en conducta y palabra. Una cosa es la conducta y otra cosa es la palabra. Yo lo voy a explicar facilito. Mi hermano, Pablo le dijo a Timoteo, yo quiero que tú te portes bien. Y que lo que tú predicas, tú lo vivas. Que lo que tú dices, tú lo hagas también. Mi hermano, Pablo le tuvo que dicho una cátedra muchas veces acerca de la oración. ¿Y sabe qué? Pablo le mostraba testimonio a Timoteo de que él oraba. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pablo le mostraba a Timoteo que Timoteo era una persona. Pablo era una persona de oración. Ok, hablemos de Santiago. Santiago era apodado el justo. Mi hermano, todo el que le veía las rodillas a Santiago, mi hermano le veía, yo creo que ni la artista Piógena deforma tanto la rodilla como la tenía deformada Santiago. Mi hermano, Santiago tenía las rodillas deformadas. Porque cada vez Santiago orando. Oye, orando. Mi hermano, Santiago disfrutaba la oración. Mi hermano, Santiago lo que le gustaba era orar. Amén. En el siglo XVII, si no estoy mal, en el siglo XVIII, nació un jovencito, ¿verdad? Un muchacho llamado Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards, mi hermano, era un hombre, mi hermano, que personalmente cuando yo revisé la biografía de este hombre, de este joven metodista, a mí me impactó, porque una organización de una manera, mi hermano, que me dejó boquiabierto. Él tenía 8 horas para dormir. Y yo, ok, 8 horas para dormir. El cuerpo descansa lo que tiene que descansar. ¿Verdad que sí? Clínicamente. Tenía 8 horas para hablar con las personas. Uy, una organización buena. Y tenía 8 horas para orar. ¿El día tiene cuántas horas? Él dividía el día en 3 sesiones. En 8 horas duermo, 8 horas comparto con las personas y 8 horas las tengo para. Amén. Y yo creo que hombres así nosotros tenemos que. Yo personalmente, amén. No que ahora yo me voy a volver metodista, pero yo creo que esas ciertas cosas uno las debe de tomar las cosas. Amén. Porque realmente se necesita, mi hermano, volver al fuego. Aleluya. Mi hermano, no sea necesario con lo que se hace. Mi hermano, no sea necesario. Mi hermano, Dios me decía, se necesita volver al fuego. Y yo, Dios, mi hermano, uno se pone a pensar y uno dice, oye, yo oro en la mañana, hago mi devocional, terminamos el devocional casi a las 6, 7 de la mañana. Es un transcurso largo. Pero Dios sigue diciendo, eso le falta. Dios, pero yo entro a las 11
y entro de 3 a 4. A veces me paso de 4:30. A veces la oración de las 11 se acaba a las 2:30. Pero Dios dice, le hace falta. Pero Dios, es que yo me pongo a orar en la noche y termino a veces a la 1, a la 1:30, a las 12:30, 12. Pero Dios dice, le hace falta. ¿Yo por qué, Dios? Porque se tiene que volver al fuego. Es por eso. Sí. Hay que volver al fuego. Amén. Hermano, esas 12 horas de oración creo que fueron de gran bendición. Pero Dios quería más. Dios quiere más. Dios desea más. Pero muchas veces Dios no derrama lo que tiene que derramar a causa de la actitud que tiene el pueblo. A causa de que el pueblo está dejando de hundar su masa. Dice la Biblia que Jesús dijo algo interesante un día. Que el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió un poco de levadura en 3 medidas de harina hasta que todo hubo leudado y todo se hubo fermentado. Hermano, un poquito de levadura causa daño. Las zorras pequeñas son las que dañan el viñedo. Son las, mi hermano, no son las cosas grandes, todo el mundo las ve. Hermano, no se da cuenta de las cosas grandes. Pero las cosas pequeñas requieren una búsqueda diminutiva. Por eso los bacteriólogos, mi hermano, no empiezan a revisar sus investigaciones al ojo. No usan el ojo para usar eso, mi hermano. Tienen que buscar un microscopio para poder ver. Amén. Las bacterias, todas estas cosas, los microorganismos. No, mi hermano, no usan el ojo. Oye, aquí está tal bacteria. No. Ellos usan un microscopio para poder ver. Y créame, la Biblia dice de que en aquellos días yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Y los más diminutos pensamientos, pues yo los voy a ver, dice Dios en el libro de Sofonías. Porque la gente estaba como el vino asentado. Jehová ni hará bien, ni hará mal. Pero es aquí que yo escudriño a Jerusalén con linterna. Hermano, lo más mínimo que usted piensa, pues Dios ya lo sabe. Hermano, es más, Dios es tan loco. Con todo el respeto que usted se merece, de pronto se lo puedo ofender. Hermano, Dios que es tan loco que no está la palabra en mi boca cuando ya yo la sabe. Imagínese usted lo bueno que tiene. No está la palabra en mi boca. Hermano, esto que yo dije ahora, pues ya yo sabía, ya Dios sabía que yo lo iba a decir. ¿Aló? Mi hermano, Dios es pero mi hermano, tan especial con uno, mi hermano, que Dios le cuenta las hebras del cabello, mi hermano, y eso es algo imposible. Amén. Y más esas personas que tienen el cabello como pimientica, mi hermano, Dios les cuenta lo más mínimo, mi hermano. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Mi hermano, Dios que está pendiente, Él sabe cuántos cabellos tiene. ¿Aló? Quizás usted no sepa, pero mi hermano, yo no sé cuántos cabellos tengo. Amén. Yo no sé si son 33,000, si son 55,000, pero mi hermano, Dios sabe cuántos cabellos tiene. Amén. Dios conoce, mi hermano, el hombre tiene 70,000 pensamientos en un día, 70,000, mi hermano. Y Dios todos los conoce. Dios todos los conoce. Mi hermano, y hay más de 7,000 billones de personas en el mundo. Y Dios no hace excepción de personas. O sea, Dios que está pendiente a 7,000 billones de personas y está pendiente, mi hermano, a una cantidad de ángeles en el cielo. ¿Aló? Y detrás de eso, tiene que escuchar las peticiones. Tiene que estar apuntando lo que nosotros hacemos bueno, lo que hacemos malo en el Evangelio. Tiene que estar apuntándole la cartilla a la gente que ni se ha convertido. Tiene que estar escrito, mi hermano, Dios
tiene un tiempo bastante ocupado. Pero bueno, como a Dios no le afecta ni el tiempo ni el espacio. Porque un día son 1000 años, 1000 años son un día. O sea, a Dios no le importa de cuánto tiempo esté pasando. Es más, si Dios quiere detener el tiempo, lo detiene. Hermano, eso nada más lo hace Dios. Si Dios quiere que un evento transcurra rápido, pues hace que transcurra rápido. Si quiere que transcurra lento, pues transcurre lento. Y a su nombre. Hermano, solamente Dios. Y si eso lo hace Dios, los hijos de Dios van a hacer cosas. Pero cuando vivimos conforme a lo que los hijos de Dios tienen que vivir. O sea, yo soy hijo de Dios, tengo que vivir conforme a lo que Él dice que y Él hace a sus ministros como flama de fuego. Y yo no sé usted, pero yo estoy creyendo que realmente si Dios te manda más de mí, es porque yo lo puedo ver. Si Dios te manda más de ti, es porque tú lo ves. Y depende de nosotros qué cosa. Si Dios me está demandando más, mi hermano, es porque tengo que dar más. Y cada uno aquí, ¿verdad? Cada uno aquí sabemos lo que tenemos. ¿O no? Pastor, usted no sabe lo que tiene. Usted no sabe que lo llaman de pronto para orar a un endemoniado y es libre. El hermano Ale sabe de que ora por alguien y esa persona recibe la sanidad, recibe la liberación. O sea, yo sé lo que yo tengo en Dios. Pero Dios me dijo, oye, quiero más. O sea, no me es suficiente, quiero un poquito. Porque es aquí de aquí a un poquito y el que ha de venir vendrá. Por eso Él quiere más. Y si Él quiere más, es porque yo lo quiero. Porque Él no nos va a poner carga que nosotros no podamos llevar. Él sabe que lo que te está pidiendo a ti, lo que me está pidiendo a mí, nosotros se lo podemos dar. Y Él quiere que nosotros tengamos más. Recuerde que las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. Y así Él quiere más de mí, pues mi hermano, eso quiere decir de que Dios va a estar más cerca. Y que va a haber más protección de Dios. Va a haber más respaldo de Dios porque yo estoy dando lo que Él quiere que yo dé y Él me está entregando lo que me quiere dar a causa de lo que Él me está demandando. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Colóquese de pie, aleluya, en esta hermosa mañana. Aleluya. Damos gracias.